Sean todos ustedes bienvenidos a la tercera semana de respuestas a las dificultades de la vida. Espero que las dos primeras semanas hayan sido de bendición para tu vida. Y creo que con el tema del día de hoy, una vez más, vamos a estar contestando una de esas preguntas bien difíciles acerca de la vida. Vamos a estar hablando acerca de cómo estar confiado en medio de la crisis. ¿Alguna vez has tenido una crisis, alguna tormenta, algún problema grande en tu vida? Bueno, el día de hoy vamos a contestar la pregunta de cómo podemos nosotros estar confiados en medio de las crisis. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 25 y 26, no temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Dios quiere, dice esta escritura, que no tengas miedo. Dios quiere que cuando vengan las tormentas, las crisis, los problemas en nuestras vidas, nosotros podamos estar confiados. Dios quiere que tú tengas confianza en Él. Eso es lo que Dios está esperando. Para mirar cómo es que nosotros podemos estar confiados en la crisis, vamos a leer una de las historias famosas en el libro de Mateo, capítulo 8, donde Jesús y sus discípulos están en medio de una gran tormenta, de una gran crisis. Vamos a dar lectura entonces. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas hundían la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? En esta historia nosotros miramos cómo Jesús y sus discípulos están en medio de una tormenta grande, de una crisis en su vida. Como cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, estaremos en alguna crisis, en alguna tormenta. Y a través de esta enseñanza, nosotros podemos mirar algunos principios importantes de las crisis. Y déjame compartirte algunos de ellos. Quiero que primero notes esto en tu guía, que las crisis son inevitables. Las crisis para nosotros son inevitables. Es decir, todos y cada uno de nosotros vamos a tener crisis. Ninguna persona, voy a volverlo a decir, ninguna persona la tiene fácil. En esta vida, todo mundo tiene crisis, todo mundo tiene tormentas, todo mundo tiene problemas. Primero. Segundo, las crisis son diferentes. Aunque todos y cada uno de nosotros tenemos alguna crisis, las crisis tal vez son diferentes. Algunas son crisis en cuanto a relaciones, otras son crisis en cuanto a las finanzas, algunas otras en cuanto a la salud, en cuanto también al trabajo. Son diferentes tipos de crisis. No todas las crisis son iguales y no todas las crisis duran lo mismo. Algunas son temporales, algunas duran mucho más. Así es que primero son inevitables y las crisis también son diferentes. Tercero, las crisis son imparciales. Las crisis son imparciales, es decir, a los buenos y a los malos les suceden las crisis. Es decir, no importa que tú seas un creyente en Cristo, que tengas a Cristo en tu vida y en tu corazón, tengo que decirte que también vas a pasar una crisis. Tal vez también vas a tener un problema. Siento mucho si te vendieron un evangelio libre de crisis o libre de problemas. Hay muchas personas que están promoviendo un evangelio donde nadie debe de enfermarse, donde nadie debe de vivir pobre, donde las promesas de Dios son el sí y el amén y se cumplen en nosotros y ningún tipo de dolor, de sufrimiento, de pobreza o de problemas en el matrimonio son aceptables. Quiero decirte que eso no dice la palabra de Dios. La palabra dice que a los buenos y a los malos, a los creyentes y a los no creyentes, todos y cada uno de nosotros pasamos por crisis. Mira este verso, Mateo capítulo 5, versículo 45. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. La Biblia dice que
a los justos y a los injustos, a todos les va a pasar una buena temporada, como a todos también les va a pasar una mala temporada. ¿Cuál es la diferencia entonces de tener a Cristo en nuestro corazón si nosotros vamos a pasar igual manera por esas crisis? La diferencia es que nosotros tenemos una fuente donde dependemos en medio de la crisis, en medio de la tormenta. Las personas sin Cristo dependen de su propia fuerza de voluntad, tal vez del consejo de alguna persona, del apoyo de algunos familiares que están cerca, pero aquel que es cristiano, aquel que es creyente, aquel que ha aceptado a Jesús como Señor y su Salvador, también tiene la fuerza que nunca se acaba, tiene a Dios, al Espíritu Santo de Dios viviendo en sí mismo para poder animarnos, sostenernos, fortalecernos en medio de las crisis y de las tormentas. Es decir, que nosotros no dependemos de nadie más, ni nosotros dependemos de nuestra fuerza de voluntad, sino de Dios. Es más, déjame ir un poquito más adelante con este pensamiento. Algunos de nosotros, inclusive, por obedecer a Dios, vamos a estar en una crisis. Por obedecer a Dios vamos a meternos en problemas. Eso puede suceder y puede pasar. No por el hecho de que estás en el centro de la voluntad de Dios significa que no tendrás crisis. Si muchas personas confunden el hecho de que estando en el centro de la voluntad de Dios no tendré ningún problema, ninguna crisis, no es cierto. Cuando tú y yo miramos la historia de Jesús y los discípulos, nos damos cuenta que fue Jesús el que le dijo a sus discípulos que se metieran a la barca. Así es que estos discípulos están en medio de una tormenta por obedecer. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Quiero decirte entonces que consideres que algunas de las crisis en tu vida y de las tormentas, tal vez Dios te metió ahí y te metió con un propósito. Te metió a propósito para darte y cumplir un propósito que Él tiene tal vez para tu vida. Considera eso y tal vez nos hará reflexionar y ver la crisis de una forma diferente. Cuarto, las crisis son impredecibles. Primero nos dimos cuenta que las crisis son inevitables, que las crisis son imparciales, son diferentes, pero ahora también llegamos al punto de decir que las crisis son impredecibles. A nadie nos avisan cuando las crisis vienen. Cuando viene la tormenta no nos avisan, simplemente llegan. A nadie nos avisa. Nos gustaría que nos avisaran que viene una crisis económica, que viene una crisis de salud. ¿Cómo me gustaría saber cuándo los problemas van a llegar a nuestras vidas? Pero lamentablemente las crisis y las tormentas llegan sin avisar. Son el invitado que nadie quiere que llegue a la fiesta. Dice Mateo capítulo 8, versículo 24, de repente se levantó en el lago una tormenta. De repente. Los discípulos no lo esperaban. Ellos simplemente se habían metido al lago, en la barca, porque estaban obedeciendo a Jesús, pero de repente para ellos llega esta tormenta. Quiero decirte lo siguiente. Tal vez no me gusta mucho lo que te voy a decir, pero esa es la verdad. Algunos de nosotros, algún familiar va a fallecer. Algunos de nosotros vamos a pasar por alguna enfermedad. Algunos de nosotros vamos a pasar por algún problema relacional. Algunos de nosotros vamos a pasar tal vez el divorcio. La verdad es de que todos vamos a pasar por crisis. Todos vamos a pasar por tormentas. Lo que Dios quiere que tú y yo entendamos es que debemos de saber que no estamos solos. Que Dios prometió estar con nosotros en medio de la tormenta. Y que Él está esperando que tú y yo podamos confiar también en Él. Número 5. Yo puedo elegir cómo responder a la crisis. Si las tormentas son inevitables, diferentes, imparciales, impredecibles, lo único que sí podemos nosotros escoger es cómo nosotros vamos a responder a esta tormenta. Cada uno de nosotros tendremos la oportunidad de responder como respondió Jesús o como respondieron los discípulos. Podemos responder con miedo o podemos responder con confianza. Mateo capítulo 8, versículo 24 y 25 dice, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. La tormenta en verdad está muy fuerte.
Tan es así que dice la Escritura que los discípulos se sentían que podían tal vez morir. Ahora estamos hablando de personas que conocen la vida en el mar. Son pescadores, varios de ellos. Así es que conocen muy bien la clase de tormentas. Me imagino que la tormenta tiene que haber estado tan dura como para que ellos mismos se sintieran, de esta tormenta no salgo vivo. Y tal vez algunos de nosotros, ahorita en este instante, te sientes como que la crisis y la tormenta tal vez te puede matar. Tal vez puedes perder la vida. Tal vez conoces a una persona que está en una crisis actualmente y se sienta morir. La reacción de los discípulos cuando están en medio de la tormenta es una reacción de pánico. Es una reacción de miedo. La reacción de Jesús es que simplemente está dormido. Jesús ha estado dormido. Y cuando yo pienso de Jesús dormido, Él en medio de la tormenta, me recuerda por lo menos dos cosas. Antes de que subieran Jesús y los discípulos a la tormenta, Jesús había estado predicando, sanando a las personas enfermas. Es decir, Jesús estaba cansado. Así es que Jesús está actuando como un ser humano, como tú y como yo. Si hemos trabajado todo el día, llega un momento donde nuestro cuerpo necesita descanso. Así es que me muestra que Jesús es humano como tú y como yo y que necesitaba descansar. Pero también me demuestra que Jesús no estaba preocupado porque Él estaba confiando en que el Padre lo va a cuidar. Jesús tenía paz en medio de la tormenta. Jesús estaba confiado del Padre en medio de la tormenta. Él podía descansar y saber que esa tormenta no le iba a matar, porque sabía también que el Padre lo iba a cuidar. ¿Cómo tenemos paz en medio de la tormenta? ¿Cómo podemos tener la reacción y escoger reaccionar y actuar tal y como Jesús lo hizo? Porque si tenemos dos opciones, tal vez reaccionar con pánico, con miedo, con inseguridad, como lo hicieron los discípulos, yo quiero escoger la forma en cómo reaccionó Jesús y tener confianza y tener paz en medio de la tormenta. ¿Cómo lo haces? Déjame decirte cómo lo haces. Primero, reenfócate en la cercanía de Dios. Necesitas reenfocarte una vez más en la cercanía de Dios. Para hacerlo, quita tus ojos de la crisis y pon tus ojos en Dios. Algo que sucede durante las crisis, durante las tormentas o los problemas en nuestras vidas, es que nos olvidamos que es Jesús que está con nosotros. Dice en Mateo capítulo 8, versículo 23 de la historia que estamos leyendo, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. ¿Quién subió a la barca? Jesús. ¿Y quién subió después de Jesús? Los discípulos. A los discípulos se les olvidó que Jesús estaba en la barca con ellos. Si ellos se hubieran recordado de la cercanía de Jesús con ellos, entonces tal vez hubieran actuado de una forma diferente. Lo estuvieron viendo a Jesús ministrando a la gente, sanando a la gente, hablando con la gente y haciendo milagros y maravillas, y ahora están en medio de la tormenta y se les olvida que Jesús está con ellos en el bote. Las tormentas, las crisis en nuestras vidas, lo que están haciendo es que son tan ruidosas, es que son tan grandes, que en verdad toman completamente nuestra atención y quitan nuestros ojos de Dios, y nuestros ojos son puestos en la tormenta. Y en ese momento, cuando ponemos nuestros ojos en la tormenta, empezamos a tener miedo, empezamos a tener ansiedad, empezamos a tener inseguridades y no podemos actuar con calma, con la paz en medio de la tormenta, porque ya no estamos mirando a Dios, estamos mirando la tormenta. Déjame recordarte este versículo de Isaías 43, versículo 1 y versículo 2. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Si el versículo dice muy claro, no temas, Dios está con nosotros y Dios sabe que vamos a pasar por una crisis, por una tormenta. Son inevitables, son imparciales, están ahí, nos va a pasar a todo mundo, a justos y a no justos, a creyentes y a no creyentes, a todos nos va a pasar. Pero lo que Jesús quiere que te recuerdes es que Él dijo que Él iba a estar contigo. Dios te está diciendo en este momento, mientras estás pasando la crisis, cualquier crisis que estás pasando o las que vendrán,
que cuando pases por esas crisis, no estarás solo, porque Dios va contigo. Segundo, ¿cómo puedes tener paz en medio de la crisis? Confía en el cuidado de Dios. Necesitamos confiar en el cuidado de Dios. Piensa por un momento, Dios no solamente está cerca de ti, la cercanía de Jesús, pero Dios te ama y porque te ama, te cuida. Dios está contigo, pero ahora también te quiere mostrar que Él te ama tanto que va a cuidar de ti. Mira cómo reaccionaron los discípulos cuando ellos se vieron solos en medio de esta tormenta y de esta crisis. Dice así, Marcos capítulo 4, versículo 38. Estamos mirando esta misma historia, pero en otro evangelio, en el evangelio de Marcos. Marcos 4, 38 dice, Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Todos así como los discípulos, en medio de la crisis y en medio de la tormenta, nos empezamos a preguntar y empezamos a dudar, ¿le importo a Dios? ¿Por qué si tanto Dios dice que me ama y que yo le importo a Él, por qué me pasa por esta tormenta? ¿Por qué no me saca? Empezamos a dudar del carácter de Dios. Empezamos a dudar de las promesas de Dios. Empezamos a actuar como los discípulos. ¿Acaso no te importa mi vida? ¿Acaso no te importo yo? La respuesta es, claro, Dios te ama. Y porque te ama, te cuida. Dice Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios nos está diciendo, una tormenta, una crisis, una enfermedad, un problema económico, un problema relacional, no te va a apartar de mi presencia. Nada podrá arrebatarnos de la mano de Dios, del amor que Dios tiene para nosotros. Recuerda entonces la cercanía de Dios y recuerda también que Él te cuida. Tercero, recuerda también que Dios está en control. Dios está en control. Debes de saberlo esto cuando estás en medio de la crisis. Tenemos que recordarnos, en medio del problema y en medio de las tormentas que estamos pasando, recordarnos que Dios está en control. Que a Dios no se le ha salido de control la tormenta, el problema, la crisis. No, Dios está en control, en verdad. Dice Marcos capítulo 4, versículo 39. Mira cómo Jesús muestra que Él está en control. Dice así, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Este versículo me muestra que Dios tiene poder para controlar la tormenta en nuestras vidas. Si tú te das cuenta, Jesús en este milagro hizo dos cosas. Hizo que el viento y el agua se calmaran. La tormenta, aquello que estaba desestabilizando aquel bote. Y Jesús habló hacia el viento y hacia el agua y ambos se calmaron. Ambos se tranquilizaron. Ahora, debemos de preguntarnos, ¿por qué Jesús hizo este milagro? Cada vez que Jesús hizo un milagro en la Biblia, no lo hizo solamente para mostrar su poder y para presumir quién era Él. Cada milagro en la Biblia tiene una razón de ser, tiene un propósito detrás del milagro. Y en este caso, cuando Jesús calma la tormenta, nos quiere enseñar a ti y a mí y a todos nosotros que estamos pasando por tormentas y por crisis en nuestras vidas, que Dios tiene cuidado y Dios tiene control, que nada está fuera del control y de la mano de Dios. Dios tiene control de todo. Dios puede controlar todo. Déjame darte algunas cosas acerca del miedo, porque cuando no entendemos que Dios tiene control, empezamos a tener mucho miedo. Cuando se nos olvida,
cuando no recordamos lo que Dios es capaz de hacer, entonces empezamos a tener mucho miedo. Déjame decirte entonces algunos principios acerca del miedo. Primero, el miedo ocurre cuando sentimos que no tenemos control. Cuando tú y yo nos sentimos que no tengo el control, entonces el miedo empieza a levantarse. Segundo, la mayoría de las cosas en nuestra vida no tenemos control. Por eso es que tenemos muchos miedos. Si la mayoría de las cosas en nuestras vidas y alrededor de nosotros no tenemos control. No podemos controlar nuestras relaciones. No podemos controlar lo que va a pasar en el trabajo. No podemos controlar lo que va a pasar con nuestra salud. La mayoría de las cosas no tenemos control. Y como hay tantas cosas a las cuales no tenemos control, entonces nuestros miedos aumentan. Y tercero, el secreto para superar el miedo es la fe en Dios. Es la fe en Dios. Mira este verso de Mateo capítulo 8, versículo 26. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Mira cómo Jesús está comparando, haciendo un contraste entre el miedo y la fe. Él está haciendo el contraste. ¿Por qué? Porque el antídoto para el miedo es la fe. Dios quiere que te recuerdes que Él tiene control. Que tú creas, que tú puedas creer en Él, de que en verdad Él tiene el control. Yo no quisiera verte a ti en un momento en donde la crisis está llegando a tu vida y tú hayas perdido totalmente el control y tú te sientas totalmente con miedo porque no confías en Dios. Necesitamos recordarnos que Jesús está en la barca con nosotros, está cerca de nosotros, que Jesús nos cuida, que Jesús nos ama y que por eso nos cuida. Y recordarnos que también Él tiene el control. Entre más controladores seamos nosotros, entre más nosotros queramos tener el control de todas las cosas, más miedo tú y yo vamos a tener. Por eso necesitamos dejarle el control de nuestra vida a Dios. Necesitamos dejarle las cosas a Dios y darnos cuenta y recordarnos que Dios es el que tiene el control. Una señal de madurez, una señal de que tu vida ha madurado en verdad, es cuando te das cuenta y aceptas que yo no tengo control de las cosas. Yo no controlo la reacción de mis hijos. Yo no controlo la reacción de mi esposa. Yo no controlo cómo va a reaccionar el mundo. Yo no controlo cómo va a reaccionar la cultura. Yo no controlo muchas cosas. La mayoría de ellas no. Lo único que sí puedo controlar es mi respuesta ante las crisis y ante los problemas. Esto sí lo puedo controlar. Y yo decido no reaccionar con miedo y con temor, sino reaccionar con la fe. Mira lo que dice el Salmo 91, versículo 1, 3 al 5. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día. Si este versículo dice que no temeremos a las trampas, no temeremos a las crisis, no temeremos a los problemas, porque tú y yo estamos bajo la sombra del Todopoderoso. Él tiene el control, Él es el Todopoderoso. Yo no tengo poder, mi poder es limitado. ¿Sabes por qué tenemos miedo? Tenemos mucho miedo porque confiamos muy poquito en Dios. Si tú quieres tener menos miedo, confía entonces más en Dios. Déjame leerte este versículo. Juan capítulo 16, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Jesús ha vencido al mundo. Dice, anímate. Déjame hacerte esta pregunta. Jesús sabría cuando invitó a los discípulos a la barca que los iba a enviar rumbo a la tormenta. ¿Qué tú piensas? Si Jesús es Dios, como dice la palabra, entonces yo estoy seguro que Jesús sí sabía lo que pasaría. Yo sí sé muy bien que Jesús sabía que ellos iban a ir a una tormenta. Entonces, ¿por qué Jesús no les advirtió? ¿Por qué Jesús no les dijo, mira, van a encontrarse una tormenta, van a encontrarse con una crisis? ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar esto?
Si Jesús es Dios y Dios ya conoce todo y conoce las tormentas que van a venir a nuestras vidas, las crisis que van a venir a nuestras vidas, ¿por qué no nos advierte? Déjame decirte por qué. Porque Jesús quiere enseñarnos una verdad. Esta verdad que Jesús nos quiere enseñar no la podemos aprender en un libro. No la podemos simplemente leer o aprender en una clase. Esta es una de los principios y de las verdades que solamente en la experiencia nosotros podemos aprenderla. ¿Cuál es esa verdad? Esa verdad es la siguiente, que puedo confiar en Cristo en cualquier crisis y cualquier tormenta en la vida. Dios a veces se da cuenta de las crisis que vienen a nuestras vidas, pero Él quiere que experimentes la tormenta para que aprendas a confiar en Dios, para que tú y yo podamos aprender a confiar en Dios. Esta verdad solamente se aprende en base a la experiencia que tú y yo pasamos. Y claro, la vida, siendo que a todos nos trae crisis y a todos nos trae tormentas, nos prepara para que eso pase. Y tendremos muchas ocasiones y muchas tormentas a través de toda nuestra vida para aprender esta gran verdad, que Cristo quiere que tú y yo confiemos en Él en medio de la tormenta. Déjame concluir de esta forma. Yo no sé si tú ya saliste de la tormenta. Yo no sé si allí en su grupo algunos de ustedes están en una tormenta. Yo no sé si algunos de allí en su grupo están yendo hacia una tormenta. Porque la vida es esto. La vida es una crisis constante. Resuelves un problema para enfrentarte a otro. A veces un problema más chico, a veces un problema más grande, pero constantemente hay crisis en nuestras vidas. Entonces, tengo que decir lo siguiente: reenfócate en acercarte a Dios. Reenfócate a llenarte de su presencia, a recordarte que Jesús está contigo. Primero. Segundo, confía en Dios. Pon tu confianza en Dios. Y tercero, recuerda que Dios está en control. Tal vez para terminar el día de hoy la enseñanza, algunos de ustedes puedan compartir alguna crisis o alguna tormenta de la cual están pasando. Y juntos puedan pedirle a Jesús: Señor, ¿podrías hablarle a la tormenta y decirle que se calme? ¿Podrías calmar la crisis de mi vida? ¿Podrías calmar los problemas que estamos pasando? Juntos, orando unos por los otros, es que las crisis podemos pasarla mucho mejor, porque tenemos un grupo que nos apoya y un Dios que ha decidido no dejarnos, no abandonarnos, sino amarnos y cuidarnos, mostrándonos su poder en medio de la tormenta. Yo les deseo que tengan un gran tiempo de discusión y recuerden, nos vemos la próxima semana para una enseñanza más de respuestas a las dificultades de la vida. Que Dios les bendiga y que tengan una gran discusión en su grupo.